Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. No sé cuántos de ustedes en su familia fueron los hijos consentidos. ¿Quién de ustedes fue el hijo consentido? Aquí ya levantaron la mano, luego uno, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más que fue el hijo consentido en su familia? ¿O quién de ustedes en su familia vio que los papás tenían un hijo consentido, pero no era usted? O sea, varios también, ¿verdad? Eso sí, así ha pasado. Y lamentablemente a veces eso pasa. Los que son los consentidos pues se sienten muy bien, ¿verdad? Pero los que no, a veces se sienten incómodos con eso. Pero aunque uno busca que no suceda eso, llega a pasar en las familias, ¿verdad? Que hay el hijo consentido. Entonces, nosotros como familia siempre procuramos de no dar ese paso de tener un consentido, ¿no? Y creo que lo hicimos, aunque a veces yo creo que los hijos todavía piensan que no es así. Y ahora que tenemos nietos, nos hemos preguntado, ¿hay un nieto que es consentido? Y decimos, no, pero como que sí, ¿verdad? O sea, decimos, bueno, pues la primer nieta pues fue la primera, ¿verdad? Así que como que sí, pero cuidamos que no sea eso. Y llega a pasar, definitivamente. Pero ¿sabe una cosa? Dios no tiene consentidos. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero he escuchado a muchos creyentes que dicen, yo soy el consentido o la consentida de Dios. ¿Sabe que Dios no tiene consentidos? Dios no consiente a nadie. El Señor nos bendice, pero no somos los consentidos de Dios. No podemos nosotros decir que yo soy el consentido de Dios porque todo me va bien, todo me pasa de esta forma correcta. Dios me bendice tanto que yo soy el consentido de Dios, o que me siento como que soy el consentido de Dios. ¿Sabe que Dios no tiene consentidos? Y quiero decirles esto basado en lo que enseña la palabra de Dios en el Salmo 23. El Salmo 23. Si tiene su Biblia, vamos a ver algunas cosas aquí de este precioso Salmo. Estaba estudiando en mi tiempo con Dios y vi este Salmo y después de años que he estudiado la Biblia, he leído este Salmo, me lo sé de memoria, noté algo allí y seguí estudiando un poquito y vi esto. Dios no tiene consentidos. Y algo que vamos a ver es que Él sí cuida de nuestras vidas. Dios cuida de nuestras vidas. Pero la primera cosa que yo quiero mostrarles aquí, basado en la palabra del Señor, es que el cuidado de Dios está basado en su carácter, no en nosotros. Cuando hablamos de que yo soy el consentido, yo soy el centro de esto, ¿no es cierto? Ese es el problema, que yo soy el centro. Y el cuidado de Dios no se basa en mí, no soy el centro yo de que Dios me cuide, sino que el cuidado de Dios para nuestras vidas se basa primeramente en su carácter. Si usted se da cuenta, aquí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, el cuidado de Dios tiene que ver con quién es Él. Y lo que me encanta aquí de la palabra de Dios, que habla primero de Jehová. Él es Jehová. Y este es muy interesante notar que usa el nombre aquí con el cual Dios se ha identificado todo el tiempo en una relación con su pueblo. En otras palabras, ahora en el Nuevo Testamento, Dios nos manda a Jesucristo y aún Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en mucho tiempo, ¿verdad? En otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días, en este tiempo, nos ha hablado por Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene a ser la relación completa con nosotros, pero en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios quería entrar en una relación personal, se usaba el nombre Jehová. Y aquí está mostrando esto aquí. Y el salmista escribe de esta manera, Jehová. Entonces, todo lo que yo tengo está basado primeramente en Dios. Tiene que ver con Dios, no tiene que ver conmigo nada. Yo no soy nada. Él me rescató. Él hizo todo para que yo tuviera un lugar. Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz y no hubo nada en mí que pudiera decir, bueno, como Él es el consentido mío, voy a mandar a mi hijo a que muera. Dios no hizo eso. Solamente Él envió a su hijo porque Él quiso hacerlo, porque su carácter es de esa manera, de amar.
incondicionalmente. El carácter de Dios es todo. Entonces, cuando yo tengo algo de bendición en mi vida, cuando Dios muestra algo, está basado en su carácter, no en lo que yo soy. Yo no tengo nada que ofrecer al Señor. Por más que yo pueda esforzarme, por más que yo pueda decir, es que he hecho esto, es que he hecho esto otro para el Señor, Dios dice, es que no es así en esa forma. Dios no me debe nada. Por más que yo haga cosas para el Señor, Él no me debe nada. Es su carácter, es Dios, Él es el centro. Eso debe ser en nuestra vida. Pero cuando yo digo que soy el consentido, entonces yo soy el centro. Yo soy el que está ahí en primer lugar. Y eso afecta todas las cosas. Entonces, el cuidado de Dios se basa primeramente en su carácter, porque Él es Jehová. Jehová. Y fíjense lo interesante que nos dice aquí. Jehová es mi pastor. Esto es algo, ¿cómo puedo decirles? Él dice mi pastor. Y es interesante la forma en que se tradujo de la Reina Valera, estoy leyendo en la Reina Valera, que se traduce mi pastor. En otras, a veces hay otras traducciones que dice Jehová me pastorea. Y es que la realidad de las cosas en el original, el verbo que se usa aquí, o la palabra que se usa aquí es un verbo, no es nombre como está aquí. Al decir Él es mi pastor, no lo tradujeron como un verbo, pero originalmente es un verbo. O sea, a veces es bien difícil traducir de un idioma a otro literalmente, porque pierde a veces el sentido un poquito o no se va a entender correctamente. Entonces lo que hicieron aquí fue precisamente decir, Él es mi pastor. ¿Por qué? La idea que se da aquí, hay dos cosas importantes que debemos de tener presente. Es que al hablar de que Él es el pastor, está describiendo la actividad que tiene un pastor. No solamente está hablando de que Él es un pastor, sino qué actividad tiene ese pastor sobre sus ovejas. Entonces lo que está describiendo aquí, que el pastor, y yo no sé mucho de ovejas en realidad, pero solamente he leído algunas cosas, pero es interesante notar que las personas que se dedican a cuidar animales deben de saber de qué es eso, deben de saber de qué se trata. Un tiempo mi esposa y yo decidimos tener gallinas ahí en el patio trasero, así que nos decidimos, vamos a tener gallinas. Yo de niño me recuerdo que mi mamá tenía gallinas, pero yo no sabía del cuidado de una gallina. Así que, ¿sabe qué hicimos nosotros? Fuimos y tomamos un curso de cómo cuidar las gallinas. Porque no se trata nada más de, tengo gallinas y se acabó, sino cómo las voy en dónde las voy a tener, cómo las voy a alimentar, si se enferma una de ellas, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué tipo de alimento se le va a dar a la gallina para que realmente produzca buen huevo? Y todo eso, entonces nosotros nos tuvimos que dedicar a conocer sobre esto para poder cuidar de las gallinas y poder tener entonces un beneficio de esto. Esto es lo que está diciendo aquí el salmista, que el pastor, Dios, Jehová, conoce todo lo que nosotros necesitamos. O sea, implica alimento. O sea, Él provee lo que hace falta para nuestras vidas en todos los sentidos, integralmente. Toda la bendición entonces que yo tengo se basa en Dios que hace todo esto por mí. Entonces, Él me provee cuidado emocional, como vamos a ver un poquito más adelante. Él me provee cuidado físico. Él me provee de todo tipo de cosas porque Él es el pastor. Él sabe lo que hace falta. Él conoce qué es lo que yo necesito. Entonces, yo no puedo nada más estar pidiéndole a Dios, dame esto, y si no me lo da, me enojo y a veces ya no voy a congregarme con la iglesia porque estoy enojado, porque Dios no me bendijo a mí, pero estoy viendo que le bendice a otro. Y ese es un mal concepto que a veces tenemos nosotros los creyentes, porque Dios va a estar individualmente pensando de cada uno de nosotros. Tal vez le va a parecer un poquito gracioso, ¿verdad? Pero yo hasta le tenía nombres a cada una de las gallinas, ¿verdad? Porque pues decía, esta es esto, esta es otra, la puso esta, esto, lo otro, ¿verdad? Y les conocía bien a cada gallina individualmente.
porque tenía que ver qué cuidado iba a tener sobre ellas. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Él nos cuida individualmente. Él sabe lo que ahorita en este momento cada uno de nosotros estamos necesitando. Y Él lo conoce más que lo que yo puedo pensar que necesito. Él sabe mejor estas cosas. Así que Él vigila nuestras vidas, Él nos alimenta, Él nos protege y este es el conocimiento que Dios tiene sobre nosotros. Quizá estás experimentando alguna cosa en tu vida y a veces, por ejemplo, ha habido gente que me ha dicho, yo nunca le había contado esto a nadie. Y ha quedado por años con algo en su vida. Quizá alguno de ustedes está en ese punto de que dice, no, es que esto nadie lo conoce. Dios lo sabe. Dios sabe eso de su vida. Y es importante decirle, Señor, estoy batallando con esta área en mi vida y necesito tu ayuda para que sanes esta parte que hay en mi corazón. Y lo interesante de esto es que dice aquí el salmista, Él es mi, o sea, es pertenencia. Él es mi pastor. Y esto es súper interesante porque esto habla de esta relación que tenemos con el Señor, que comienza cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. El día que yo entregué mi vida a Jesucristo, empezó esa relación, es mi pastor. Tenemos una relación cercana. Yo recuerdo ese día cuando doblé mis rodillas solo y le dije, Señor, yo sé que tú existes y quiero que vengas a mi corazón y me salves. Yo sé que desde ese momento Él es mi pastor, Él es mi salvador, Él es mi Señor. Y si alguno de ustedes aquí todavía no ha hecho esa decisión, hoy es un buen día para decirle, quiero que tú seas mi salvador, quiero que tú seas mi Señor, que el que gobierna mi vida. Entonces, esto habla de pertenencia porque Dios nos elige para que seamos suyos, pero también pertenencia porque nosotros respondemos a esa elección de Dios, a esa invitación de Dios de recibirle como nuestro Salvador personal. Entonces, Él quiere que estemos en esa relación. Ahora, el cuidado de Dios, cuando Él nos está diciendo aquí, Jehová es mi pastor y nada me faltará, el cuidado de Dios no solo es lo que me parece bendición a mí. No sé si a veces ha pensado así, pero cuando tenemos algo que nos fue bien en un negocio, que ganamos bien, que en el mes salimos bien económicamente, ¿cómo decimos regularmente? El Señor nos bendijo. Cuando nos compramos un carro nuevo, ¿qué decimos? El Señor me bendijo. Y todo es cuando va todo bien, decimos que el Señor nos bendijo. Y cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, ¿qué decimos? Como que no me está bendiciendo el Señor, ¿verdad? Y cuando viene enfermedad a nuestra vida, decimos, el Señor me bendijo con una enfermedad. ¿Cuántos decimos así? Yo nunca lo he dicho tampoco, ¿verdad? Porque en ese momento estoy viendo qué está pasando, qué está sucediendo. A veces lo que sucede cuando yo estoy pensando en que algo está de sufrimiento en mi vida, casi siempre me pongo a pensar, y es una forma equivocada realmente, que hice mal. ¿No le ha pasado eso? ¿Qué cosa hice mal que me está yendo mal? Bueno, no somos budistas. No es el karma, ¿verdad? Que hice esto malo y me viene algo malo. No, sabe que dentro de todas las bendiciones de Dios implica sufrimiento. ¿Lo ha pensado así? De todas las bendiciones de Dios implica sufrimiento. Dice la palabra de Dios en Hebreos que por la gracia de Dios Jesucristo fue a la cruz. Y cuando hablamos de la gracia, casi siempre hablamos de cosas buenas que pasan en nuestras vidas. Pero ahí dice que por gracia Jesucristo fue a la cruz. Entonces, a veces parte del sufrimiento es la gracia de Dios. Como yo le digo, yo no sé de ovejas mucho, pero he leído algo y leí en una ocasión algo interesante, que cuando había una oveja muy terca que se quiere ir por algún lugar que no debe irse, sabe que se habla de que el pastor a veces lo que hacía es que le torcía un poco la pata para que no pudiera caminar. Y después lo que hacía es que se la ponía en el cuello para llevarlas junto con todos los demás, para que se acostumbrara esa oveja al olor del pastor.
mientras se iba sanando la oveja, se iba acostumbrando a ese olor del pastor, y ya cuando estaba bien la soltaba, ¿y qué hacía la oveja? Lo seguía porque ya se había impregnado del aroma del pastor. Entonces a veces Dios va a permitir en nuestras vidas cierto sufrimiento con un propósito. Y yo no lo entiendo en muchas ocasiones, mis hermanos. Quiero decirles que la mayoría de las veces que yo estoy en sufrimiento, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero he llegado a entender una cosita pequeña. Debo aceptarlo porque esa es parte de la bendición de Dios también en mi vida. Aunque me cuesta trabajo aceptarlo, tengo que aceptarlo. Yo no sé qué es lo que usted está pasando de sufrimiento en este momento. No sé qué será lo que está viviendo en su vida. Pero si hay algo de sufrimiento, seguramente no lo entiende. Porque realmente es bien difícil entender esto. Pero hay que aceptarlo como parte del plan de Dios y que Él todavía está cuidando de nuestras vidas. Son etapas difíciles, pero Él es nuestro pastor. Y yo puedo decir todavía en medio de todo esto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque esté sufriendo, pero lo más interesante es que cuando ese pastor hacía esa acción de torcerle la pata a la oveja, la tenía aquí pegadita. Cuidando de ella. No la dejaba ahí tirada, no la dejaba abandonada. Él estaba más cerca cuidándola. Y aunque yo no sienta, pero Él está con nosotros constantemente. Y no se trata si soy consentido o no, es que se trata de Él. Se trata de Él. Y Él es tan perfecto y Él es tan lleno de amor que Él no nos va a abandonar. Aunque lo siento a veces así. Porque mismo adelante dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, sí, habrá tiempos difíciles, pero Él es nuestro pastor. Podemos confiar en Él. Entonces, podemos notar esto aquí, que el cuidado de Dios no se trata de nosotros, se basa en el carácter de Dios. Ahora, el pastoreo de Dios incluye todo eso en su gracia, actuando sobre nuestras vidas. Y lo más interesante es que dice, nada me faltará. Nada me faltará. Pero no se trata solamente de bienes económicos. No se trata solamente de decir, es que no tengo dinero. Sí, nada me falta porque Él es mi pastor. Porque su cuidado se basa en su carácter, en lo que Él es. Y a veces me siento que me falta esto, me falta aquello. Pero Él ha prometido que nada nos va a faltar, mis queridos hermanos. Podemos confiar en este pastor. Podemos estar seguros que Él actúa en nuestras vidas. Es un paso de fe que tenemos que tener. Es un paso de creerle que Él es nuestro pastor. Y en medio de la dificultad poder decir, Señor, quiero estar tranquilo en ti. Y cuando estoy con los nervios de punta, que todavía puedo venir a la cruz de Cristo y decir, tú prometiste que nada me va a faltar. Y en este momento necesito de tu ayuda. En esto y en esto otro. Y el cuidado tierno de nuestro pastor está allí para decir, yo cuido de ti. Y nada te va a faltar. Nada te va a faltar porque yo soy tu pastor y estoy contigo todo el tiempo. El Señor Jesucristo dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Él va a estar con nosotros, es una promesa de Dios. Y cuando siento que el cuidado de Dios no está sobre mí, me abrazo de esa promesa y digo, Señor, tú prometiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin. Y necesito experimentar esa cercanía tuya en mi vida. Entonces es el actuar y regresar al Señor porque Él prometió esto, porque su cuidado no se basa en que yo soy el consentido, sino se basa en su carácter. Esta es la primera cosa que yo puedo ver aquí, pero también dice la Escritura que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe que es bien interesante esto?
Hay algunas cosas que podemos ver aquí, en segundo lugar, que su cuidado está basado en su sabiduría. Su cuidado está basado en su sabiduría, no solamente en su carácter, pero en su sabiduría. O sea, Dios sabe todas las cosas, Él sabe mejor las cosas que yo. No sé cuántos de ustedes experimentaron esto con sus niños. Ahora, a veces yo lo experimento ahora con mis nietos. Cuando algo se les descomponía a mis hijos, venía y decía, ayúdame papá. Y tomaba aquel juguete o lo que fuera, y yo empezaba a tratar de arreglarlo. ¿Y sabe qué hacía inmediatamente mi hijo? Decía, no, 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 y me lo quitaba y él quería arreglar. No sé cuántos de ustedes tuvieron esta experiencia, ¿verdad? Y así lo veo con mis nietos ahora. Mira, abuelito, que se descompuso. Y empiezo a arreglar. No, 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 mira. Y quieren arreglar. Digo, entonces, ¿para qué veniste a decirme, verdad? Si tú sabes cómo hacerlo, pues hazlo entonces. Y no puede hacerlo y otra vez vuelve. Pues ayúdame. No, déjame hacerlo. ¿Cuántos de nosotros actuamos así con el Señor? Señor, ayúdame, pero hazlo de esta manera. Y a veces el Señor dice, ok, te voy a dejar un poquito ahí más, ¿verdad? Porque todavía no estás listo para que te ayude. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que el cuidado de Dios se basa en su sabiduría. ¿Sabe que dice aquí que Él nos lleva por pastos verdes? Y el pastor sabía cuándo mover las ovejas de un prado a otro prado. ¿Y sabe por qué hacía esto de moverlas? Porque si las dejaba en estos pastos bonitos que había aquí, la oveja seguía comiendo hasta acabarse de raíz el pasto y ya no nacía. Entonces, aunque les gustaba estar comiendo en ese lugar, el pastor movía las ovejas a este otro lugar para que no se acabara el pasto y pudiera nacer otra vez, retoñar y seguir teniendo lugares buenos. Quizá la oveja de naturaleza no es, yo quiero quedarme aquí, pero a veces el Señor nos mueve de un lugar a otro y nos cambia de nuestra zona de comodidad porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántas veces estamos en algún lugar y de pronto nos dicen, se acabó el trabajo y nos sentimos como en pánico, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a suceder en esta situación? O de pronto viene una enfermedad a nuestras vidas. Y de pronto viene un accidente, o nos chocan, o nos roban el coche. ¿Y qué va a pasar con eso? Él es sabio, mis queridos hermanos. Y Él no está jugando con nosotros. No entiendo al 100% el carácter de Dios. Pero sé que dice la palabra del Señor que su cuidado se basa en su sabiduría. Se trata de un acto de fe. Se trata de confiar que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, nuestros hijos estaban pequeños, tuvimos un accidente muy fuerte ahí en Mission, en la carretera. Nuestro coche quedó destruido completamente y estábamos ahí en el hospital y mi hijo pequeño me decía, papá, ¿y el carro? ¿Y el carro? ¿Qué va a pasar con nuestro carro? Y decía, mira, hijo, ese es un carro solamente. Gracias a Dios que todos estamos bien. Pero es interesante cómo desde niños nosotros nos apropiamos de las cosas, nos apropiamos de los lugares, nos apropiamos de todo lo que vivimos que nos da comodidad. Y cuando el Señor nos mueve en su sabiduría a otro lugar, ¿qué sucede? Nos quejamos, nos sentimos incómodos, nos sentimos vulnerables completamente. Pero el cuidado tierno de Dios y amoroso sigue estando ahí con nosotros. ¿Usted lo cree? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Él me lleva a pastos verdes. Y cuando piensa Dios en su sabiduría, es tiempo de que yo te mueva a estos otros pastos. Yo tengo que tener contentamiento con Dios. Tengo que aceptar esos cambios en mi vida. Necesito decirle, Señor, está bien, debo de estar agradecido a Dios. Si algo está cambiando en tu vida en esta hora, ¿le has dado gracias a Dios por ello? Le has dicho, Señor, gracias, aunque no entiendo y aunque me duele, quiero decirte gracias porque tú eres sabio. ¿Puede cantar un canto de agradecerle a Dios porque Él es sabio? ¿Puede venir en oración y decirle, Señor, gracias por esto? Es importante que lo hagamos. Es importante que doblemos nuestra rodilla. Digamos, Señor, no entiendo casi nada de lo que tú estás haciendo.
me gustaba estar en estos pastos verdes, pero ahora me has cambiado a este otro lugar. Y no lo entiendo, pero gracias, Señor, por ello. También nosotros debemos de estar contentos. Debemos de tener contentamiento. El contentamiento es algo que debe reinar en nuestras vidas, sabiendo que Dios es sabio. Y debo estar, no en un sentido de conformismo, pero contentamiento. Señor, sé que todavía tú sigues en el trono y eres Dios soberano. Te doy gracias por esto. Si se trata de que me quedé sin trabajo, si se trata de que no puedo seguir en esta escuela o no alcancé lugar o no sé qué otra cosa, tener el contentamiento de Dios y decirle, Señor, me cuesta trabajo, pero quiero tener el contentamiento. No quiero estar con esa cara triste, no quiero estar decaído donde todos me ven y ¿qué te pasa? Sino quiero tener el gozo tuyo en medio de este cambio que tú has dado. ¿Por qué? Porque su cuidado se basa en su sabiduría. A veces yo pienso que esto es lo mejor, pero cuando Dios me mueve, tengo que pensar, algo estás trabajando en mi vida. Y algo que he aprendido en los últimos años es preguntarle, cuando hay un cambio así tan drástico, preguntarle, Señor, ¿qué hace falta de cambiar en mí para que has hecho o por qué has hecho este movimiento en mi vida? Y cada vez que hace Dios un movimiento es porque algo quiere trabajar en mi corazón el Señor. Él quiere cambiar. Mientras estemos en esta vida, hay cambios constantemente que Dios va a hacer. Y su cuidado se basa en su sabiduría. Y debemos de estar conformes con el cuidado de Dios. Señor, esto es lo que tú haces. Voy a estar contento, agradecido, con contentamiento, porque tú eres sabio. Podemos decir en esta mañana, gracias Señor por tu sabiduría, porque tu cuidado se basa en tu sabiduría. No se trata de mí, sino tú eres sabio. Entonces vemos que el cuidado de Dios está basado en su carácter, primera cosa. Segunda cosa, el cuidado de Dios está basado en su sabiduría, porque nos pone en los lugares correctos, nos mueve en el tiempo apropiado y nos da la dirección correcta. Dice la Escritura, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Entonces, Él nos da la dirección correcta. Tercera cosa que me gustaría compartirles en esta hora, su cuidado está basado no solamente en su carácter, en su sabiduría, pero en su nombre. Dice la Escritura, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es muy interesante lo que nos dice aquí, confortará mi alma, es decir, va a sanar mi alma. ¿Sabe que una de las cosas cuando algo sucede, si me detectan una enfermedad, regularmente, ¿cuál es la reacción que tenemos cuando nos hablan de una enfermedad? ¿Qué es la reacción que tenemos? No solamente el aspecto físico, ¿verdad? Pero ¿cómo nos sentimos emocionalmente? Decaídos, quizá nos deprimimos y nos sentimos tristes emocionalmente hablando. Y esto es lo que nos habla aquí, que no solamente el Señor toca el aspecto físico, pero dice, va a restaurar mi alma. Cada vez que algo sucede con nosotros, la parte que más reacciona es el alma, lo emocional. Y esas emociones, ¿cómo nos tienen? ¿No es cierto? A veces para arriba, para abajo, andamos en ese roller coaster, ¿verdad? La montaña rusa. Y nos sentimos incómodos y con las emociones para arriba y para abajo, y tristes y decaídos, emocionalmente afectados. Pero aquí no se está hablando de eso. Él va a trabajar en nuestra alma. Él puede restaurar, sanar todos estos aspectos emocionales en nuestra vida. Es cierto que nos preocupamos cuando vienen los sufrimientos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los cambios, cuando algo se nos niega, nos afecta y reaccionamos emocionalmente. Entonces, yo recuerdo en una ocasión que me llegó una notificación en el banco que se había hecho un pago
de 4,000 y algo dólares de mi cuenta. Y yo no había hecho ningún movimiento de eso, ni debo así para pagar esa cantidad, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué pasó? Y chequé la cuenta y sí, se había hecho un pago para una casa de 4,000 dólares. Un poquito más de eso. ¿Sabe cómo reaccioné? ¿Cómo reaccionaría usted, hermano? Pues ya se imagina, preocupado, ¿no es cierto? O sea, yo no voy a decir, Señor, gloria a Dios, esto se va a arreglar. No pensé en eso, honestamente. Sino pensé, ¿quién me está robando el dinero, verdad? ¿Qué sucedió? Y le dije a mi esposa, oye, nos sacaron 4,000 y algo de dólares del banco. Y me fui al banco inmediatamente. ¿Y qué pasó con esto? Pues sí, había una reacción emocional. Ahora, tal vez yo no soy tan espiritual como algunos de ustedes, ¿verdad? Pero sí reaccioné con emoción sobre eso. Porque así nos afecta cada cosa que pasa en nuestras vidas. Si recibo una mala noticia, ¿qué sucede? Reacciono con emoción, ¿verdad? O sea, emoción negativa en muchas ocasiones. Y aquí es lo que dice, que Dios puede cuidar esta área de nuestras emociones, porque esa es una de las cosas que más nos afecta como seres humanos. Cuando algo pasa, reaccionamos y lloramos y estamos tristes. Es parte de lo que hizo el Señor en nuestro ser, pero Él quiere cuidar esta área. No para que no sintamos emociones, pero para que Él trabaje, para que se las traigamos al Señor. No está diciendo aquí, voy a quitar tus emociones. Dice, restaurará mi alma. Cuando estoy en ese problema, puedo venir, Señor, necesito que restaures mi alma. Mira cómo mis emociones me están traicionando. Mira cómo mis emociones me están afectando. Restaura mi alma. Y Él lo puede hacer. ¿Sabe por qué lo hace? Por su nombre, simplemente. Por amor de su nombre. No porque yo sea el consentido, pero porque Dios dice, sabes que yo amo tanto mi nombre que lo he puesto y mi reputación está en juego si yo no hago algo por ti, que voy a bendecirte y voy a restaurar tu alma. Porque Él tiene su nombre que ha puesto allí y ha dicho que Él es Dios Todopoderoso y que Él vino a morir en la cruz por nosotros. Y por eso Él puede cuidar de nuestra vida. Y podemos tener esa confianza, Señor, aquí están mis emociones. Aquí está lo que me afecta. ¿Cuánta gente vemos en el Nuevo Testamento que se acercó al Señor Jesús así en esa forma? Los salmos están llenos de gente que derramaba su alma delante de Dios. El salmista decía, hasta inundo en las noches mi lecho con lágrimas, porque estaba hablando de esas emociones que le afectaban, pero él sabía también que Él restaura nuestra vida. Cuando hablamos de restaurar, es interesante, no sé cuántos de ustedes les gustan los carros antiguos, a mí me encantan, ¿verdad? Y hay un show de carros aquí en McAllen en el mes de enero. Y me gusta ir a ese show. Mi hijo tiene un vehículo antiguo y lo llevamos allí. Y me encanta ver carros que son antiguos, pero que parecen mejor que del año, ¿verdad? Que los han restaurado y funcionan perfectamente. Esto es lo que hace Dios. De algo que no funcionaba, entonces Él restaura nuestra alma a que funcione correctamente, que esté en el lugar correcto, que nuestras emociones estén allí en el lugar correcto. ¿Y por qué lo hace el Señor? Solamente por amor de su nombre. No porque soy el hijo consentido o la hija consentida, es por amor de su nombre, porque Él es Dios, porque Él es Señor. Y su reputación queda comprometida. Usted recuerda cómo oraba Moisés cuando le decía Dios a Moisés, y Dios sabía lo que iba a hacer Moisés, ¿verdad? Le decía, ¿quieres que te quite a este pueblo y te ponga otro pueblo nuevo? Que decía, no, ¿qué van a decir de ti las naciones, Señor? Ese era el amor a su nombre. Y Dios sabía eso, que
que Moisés lo iba a hacer de esa forma. Y aquí el salmista nos está diciendo, lo que Él hace por nosotros, su cuidado, ese bienestar emocional, está basado en el amor a su nombre. Pero no solamente es un bienestar emocional. Fíjese lo que dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Esta palabra es bien interesante. Me guiará. No solamente decir, vete por aquí, sino habla de estar a un lado. Habla de caminar a un lado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que Jesús dijo que iba a enviar al Consolador, al Paracleto, el que está al lado de nosotros. ¿Se puede usted imaginar que caminamos al lado de Jesús? ¿Usted está consciente de eso cada día que estamos caminando al lado de Jesús? O Él está caminando aquí a nuestro lado. Pero a veces no estamos actuando en esa forma. ¿Y sabe por qué el Señor camina a nuestro lado? Por amor de su nombre. No porque yo sea el hijo consentido, sino por amor de su nombre. Él camina al lado mío. Es interesante esto. Recuerdo en una ocasión, venía en un vuelo y hubo un accidente que pasó con el avión. Se zafó un estabilizador de una de las alas del avión y empezó a quedar con mucha turbulencia el vuelo, bastante fuerte, y la gente empezó a gritar y empezaron otros a maldecir y había de todo tipo de emociones allí. Y en ese momento fue algo interesante. No es que yo sea muy tranquilo ni nada, pero me acordé del Señor. Tú estás conmigo. Dije, el Señor está a mi lado. Y si este es el último día que tengo de vida, sé que tengo un lugar en el cielo. Y era una paz tan grande, solamente de recordar que el Señor estaba a mi lado. Y sabe que lo único que hice fue empezar a escribir un mensaje para la familia, porque a lo mejor ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Cuando menos decirles algo. Pero eso fue lo que me llamó la atención, que Dios me dio tanta paz de recordar que Él estaba conmigo, que estaba allí a mi lado. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿A veces solo, sola? Cuando esté en esa condición, recuerde, tú me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y porque su nombre no falla, y porque su reputación nunca va a fallar, Él va a estar con nosotros todos los días, mis hermanos. Él está aquí con nosotros, Él nunca nos dejará. Él envió a su Espíritu que mora permanentemente en nosotros. Desde el día que aceptamos a Cristo como Salvador personal, su Espíritu Santo vino a morar permanentemente con nosotros y Él está a nuestro lado a cada momento. Y hoy podemos estar agradecidos a Dios por eso. Por amor de su nombre, Él camina a nuestro lado. Cuando no sepa qué decisión tomar, recuerde y dígale, Señor, dirígeme en este asunto. No sé cómo hacerlo, pero tú prometiste que me ibas a guiar por sendas de justicia y quiero que me guíes en esto. Necesito tu dirección en mi vida. Y todo esto, hermanos, todo este bienestar que nos da aquí está basado en su nombre. Dice que lo hace por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por lo que Él es. Hermanos, el cuidado de Dios no se trata de que yo soy el consentido. El cuidado de Dios se trata de que está basado en su carácter. Está basado en su sabiduría, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe lo mejor que nosotros necesitamos. El cuidado de Dios está basado en su nombre. Y podemos estar seguros que su nombre nunca va a quedar mal. Su reputación jamás quedará mal. Él es Dios, por eso alabamos su nombre, por eso le bendecimos, porque Él es todo para nosotros. ¿Cuáles son los resultados de esto? Nos dice, aunque, esta palabra me gusta, aunque, o sea, si va a llegar los momentos, cuando eso va a pasar, cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque su cuidado al lado de nosotros.
cuando ande en esos lugares, cuando vengan las pruebas, cuando venga el sufrimiento, cuando venga la escasez, no temeré. No dice que no van a pasar, hermano. Aquí no nos está diciendo que no va a pasar. Usted y yo todavía va a haber mucho que vamos a pasar de sufrimiento, que vamos a pasar de escasez, que vamos a pasar de enfermedades, de tribulaciones. Pero lo que sí nos dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? También es que Él estará con nosotros todos los días. Él estará ahí con nosotros. Él va a permanecer. Entonces, cuando vengan estos tiempos difíciles, no hay que temer, porque Él está con nosotros. Sí es cierto, van a venir las dificultades, pero aquí el desafío es, ¿puedo confiar en que el Señor tiene cuidado de mí? Sí, a veces vienen los temores. Usted recuerda que Pablo nos describe ahí en 2 Corintios, que dice que llegó el punto que hasta perdió la esperanza de vida. O sea, si Pablo pasó todo eso, ¿qué no va a pasar con nosotros? Pero podemos confiar en que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque su cuidado se basa en su carácter, se basa en su sabiduría, en su nombre. Y yo puedo ahora caminar confiado en esto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, puedo sentir la presencia de Dios a mi lado. Lo interesante era que el pastor a veces con la vara le iba dando ahí a la oveja. Y ese era un contacto que tenía. ¿Qué está haciendo Dios hoy en tu vida? Que es la forma en que Dios dice, mira, aquí estoy cuidando de ti. Aquí estoy haciendo esto para ti. Y a veces no lo entendemos, pero Dios está ahí ayudándonos, dándonos dirección. Y luego dice el versículo 5, otro de los beneficios de todo esto que hace Dios, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es el Señor provee en medio de un mundo difícil. Esto no es como que lo que hizo la niña pequeña, ¿verdad? Que la mamá tenía invitadas algunas amigas de la iglesia y como siempre los papás queremos presumir a nuestros niños, ¿verdad? Que van aprendiendo de las cosas de Dios y le dice, están ahí todas las amigas y entonces le dice la mamá, ¿por qué no oras? Le dice a la chiquita, ¿verdad? Allí a Mariquita que ore. Y la mamá dice, pues miren cómo mi niña ya sabe orar, ¿verdad? Y dice la niña, es que no sé cómo hacerlo, mamá. Dice, pues nada más, acuérdate de un versículo de la Biblia y ora así, ¿verdad? Y la niña empieza a decir, Señor, te doy gracias porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Entonces, no es así como hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Pero Él cuida de nuestras vidas. Él, a pesar de los problemas y que haya, Él está allí cuidando de nosotros. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esto tiene que ver con esos tiempos de frescura que nos da el Señor. Yo no sé cómo fue para usted alabar al Señor en esta mañana o en esta tarde ya, pero me encantan los cantos, me encanta esta pasión con que tocan los músicos y cantan, ¿verdad? Y empiezo a alabar al Señor y digo, Señor, tú eres grande, tú eres Dios soberano. Este es como ungir mi cabeza con aceite. La idea aquí se daba de esta frescura que se tiene. No sé cómo se siente usted, ¿verdad? Después de darse un baño. Ayer en la tarde nos pusimos a limpiar ahí la yarda y a cortar el césped, a arreglar y está uno todo sudado, ¿verdad? Y me doy un baño y digo, ¡wow! ¡Qué rico! ¿No? Con el aroma del jabón, la frescura que se siente. Esto es lo que hace el Señor. Cuando estamos cantándole al Señor hay una frescura en nuestra vida. Unges mi cabeza con aceite y toma este renuevo de decir, Señor, sí, sigo confiando en ti, sigo confiando en ti. Y puedo decir también, mi copa está rebosando. Cuando le canto al Señor, cuando escucho su palabra y salgo, y esa es la idea de congregarnos juntos, de llegar a ese punto, mi copa está rebosando. Me llené, quedé satisfecho. Es como una buena comida. No sé qué es la comida que más le gusta a usted, ¿verdad? Pero en la mañana me comí un taquito de barbacoa. ¡Oh, qué rico!, ¿verdad? Ese era como rebosar la copa, ¿no? Con su cebolla y cilantrito y ¡wow! Es rico, ¿no?
A lo mejor ya les causé el hambre. Ya vamos a terminar, hermanos, ¿verdad? Pero la idea aquí que nos da es eso de sentirnos satisfechos completamente. Ojalá que esta tarde usted pueda decir, Señor, venía triste, sí, con sufrimiento, con dificultades, pero ¿sabe? Mi copa está rebosando. Tomo nuevo ánimo para seguir adelante. Y nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. ¿Puede salir en esta tarde con esa confianza de que el bien y la misericordia van ahí atrásito de usted? Le siguen, no nos deja. ¿Por qué? Porque su cuidado se basa en su carácter, en su sabiduría, en su nombre. Yo no soy el consentido. Ahora, cuando vemos todo eso parece que sí somos los consentidos de Dios, ¿verdad? Pero es que se basa en Él, tiene que ver con Él, no con nosotros. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa esto? Estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. No es en el templo, no es en la iglesia, en la presencia de Dios todo el tiempo. Puedo estar en cualquier lugar y decir, Señor, gracias. Señor, te necesito. Señor, tú estás conmigo todos los días, todos los días. No somos los consentidos de Dios, pero tenemos tantas bendiciones de Dios. Porque Él es, por Él, no por nosotros. Se trata de exaltar al Señor. Se trata de reconocer quién es Él. Se trata de Dios. Cuando nos juntamos a adorar, Él es el centro. Él es todo. Él merece la gloria, el honor. Y cuando estamos en ese lugar, Él añade bendición a nuestras vidas, como estamos viendo aquí. Yo no sé cuál es el problema que usted tenga en esta hora. No sé cuál es el sufrimiento que está atravesando, la necesidad, pero Dios está listo para ayudarnos, porque lo ha prometido. Podemos traer cualquier cosa que tenemos a nuestro Dios en esta hora y decirle, Señor, queremos dejarlo en la cruz. Y quiero vivir como tú dices aquí en tu palabra. Quisiera orar junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecidos por tu palabra, Señor. Gracias porque tu cuidado no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces pienso que no cuidas bien de mi vida. Y eso es solamente arrogancia. Eso es solamente verme a mí y no verte a ti, Señor. Ayúdame a verte como tú eres. Cómo cuidas, Señor, de nuestra vida por tu carácter. Cómo cuidas de nuestra vida por tu sabiduría. Cómo cuidas de nuestra vida por tu nombre, porque amas tu nombre, Señor. Y todas las bendiciones que vienen como resultado. Padre, yo no sé cuál es el problema que tenga cada uno de mis hermanos aquí, sea físico, emocional, de cualquier tipo, Señor. Pero yo te pido que tomes todo esto y que cada uno de los que estamos aquí podamos dejar aquí en la cruz tuya, Señor, cualquier cosa y voltear nuestros ojos a ti, el autor y consumador de todas las cosas, y salir confiados de que tú estás guiándonos, Señor, que estás al lado nuestro y que restauras nuestra alma como tú quieres, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te pido una bendición para cada uno de los que están aquí, Señor. En tu nombre precioso. Amén. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.